Entonces, todos los de tercero A, por favor, pongan su participación en el chat. Solo tercero A. Muy bien. Todo tercero A poniendo su participación en el chat, por favor. Muy bien. Lo extraño. Sí. Al paso que vamos, ya vamos a regresar al colegio. ¿Qué hacen ustedes si nos dicen que tenemos que regresar al colegio? Ay, Regreso. no, ojalá que no. Todavía no estamos preparados para eso. ¿Usted sí regresaría? Yo, si me dicen que tengo que regresar, ni modo, porque si no, me mandan a ¿Y usted y su salud? permanente. Me voy a cuidar, me tengo que taparme boquita, pero si no me muero de COVID, me muero de hambre porque tengo que trabajar. A la mis, pero sí sería una situación bien complicada eso, porque si no es una cosa, es otra también. Pero Sí. no creo Nos que eso acompañaría a manifestarme en estos casos. Una manifestación Aquí, pacífica. Una manifestación pacífica con 2 metros de distancia entre nosotros. Así se ve más grande la manifestación. No, pero sí, no nos van a decir, espero yo, que no nos digan que regresamos este año porque está difícil todavía. Hay muchos casos y solo a contagiarnos iríamos y a contagiar a nuestras familias. Pero lo bueno es que nosotros no tenemos que ir todavía. Bueno, vamos pues. Entonces, en la clase anterior estuvimos, bueno, les mandé en el video, cómo se fue dando el conflicto armado en Guatemala. Mientras se daba el conflicto armado en Guatemala y en toda Latinoamérica y casi que en todo el mundo, al mismo tiempo estaba dándose el transcurso de la Guerra Fría hacia el exterior de Guatemala y seguían los problemas entre Estados Unidos y Rusia, en ese tiempo la Unión Soviética. Entonces, vamos a ver cómo se fue dando el desenlace de estas dos guerras, tanto la Guerra Fría como la guerra interna en Guatemala, el conflicto armado en Guatemala, y van terminando casi que al mismo tiempo, ¿verdad? Casi todos los problemas de guerras se fueron resolviendo más o menos por ese tiempo y por lo menos en Latinoamérica. En unos países fue pues antes, en otros países después, otros países todavía están con esta situación de las guerras, pero en Guatemala y entre Estados Unidos y Rusia fue casi al mismo tiempo. Entonces tenemos aquí que en esos años, en esos 36 años que hubo de conflicto en Guatemala y de esos más o menos 25 años, 30 años que duró la Guerra Fría, hubieron varios cambios en el mundo. Y tenemos aquí que empezó un conflicto muy grande en el Golfo Pérsico, a raíz también de la Guerra Fría. Este duró fuertemente, porque todavía está, pero fuertemente de 1970 a 1988. Vamos a ir viendo posteriormente qué fue lo que pasó ahí. Pero
eh, Estados Unidos empieza a centrar su mirada en esta parte del mundo que se le llama Golfo Pérsico, que está formado por Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán. Entonces empieza a haber este conflicto de tierras, conflicto de petróleo por esta parte. También empiezan a surgir aún más los países subdesarrollados por las intervenciones de Estados Unidos y de la Unión Soviética en países pequeños. Lo vemos aún más reflejado en África, Asia y Latinoamérica. Empiezan a darse diferencias abismales en cuanto a economía, política y cultura entre países europeos y norteamericanos como Canadá y Estados Unidos, a diferencia de todos estos países que han sido invadidos por ellos. En el siglo XIX fueron invadidos y luego fueron descolonizados y luego fueron vueltos a intervenir. Entonces, toda esta manipulación política y económica de las grandes potencias hace que los países pequeños que estaban en vías de desarrollo en los años 50 caigan en un subdesarrollo ya hacia 1960, 1970. Esto trae como consecuencia que en América Latina haya crisis económicas graves y genera entonces la deuda externa en toda América Latina. Cada país empieza a deberle dinero a Estados Unidos, principalmente a bancos mundiales que fueron formándose después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. También existe y se da una gran decadencia en la economía de Europa por las guerras también. Y entonces el poderío estadounidense es el más grande porque él es el que a través de sus bancos presta el dinero para que todos los países vayan reconstruyéndose. Entonces, Estados Unidos forma un sistema de cooperación económica a través de la ONU, con el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los bancos más grandes del mundo, que se le conoce como FMI, y el Banco Mundial, que se le conoce como BM. Entonces, a estos bancos, Guatemala y el mundo entero les debe dinero y de ahí es donde se viene como resultado la deuda externa para todos los países y aún más subdesarrollo. También la evolución del bloque capitalista, que era lo que decíamos, ¿verdad? Que va de la mano con todo esto, tras el crecimiento económico de estas potencias. Las potencias capitalistas son, en este momento, Estados Unidos, Canadá y, si no estoy mal, Japón. Esas tres son las potencias más grandes capitalistas. Y luego ya vienen otras más, ¿verdad? Pero todos los que pertenecían en ese momento al régimen capitalista empiezan a ver un crecimiento porque sus bancos, porque también hay bancos japoneses muy grandes que prestan dinero a los pequeños países y los endeudan más. Y entonces en Rusia, en la Unión Soviética, empiezan a haber disensiones, o sea, que no están de acuerdo los países del bloque socialista en lo que deben hacer. No se ponen de acuerdo así como los del bloque capitalista. Y entonces empieza a haber ¿quién está rayando allí? Bueno, lo que marca esta situación es la caída del muro de Berlín y la desintegración del Pacto de Varsovia. Todos estos cambios mundiales se dan entre la década de los 60 hasta la década finales de los 80. Entonces, hay una conciliación entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
En ese tiempo, ya para 1980, el nuevo jefe de Estado de la Unión Soviética es Mikhail Gorbachev y él toma una política más al interior y piensa que es mejor. Vamos a silenciar nuestros micrófonos. Entonces, Mikhail Gorbachev dice, es mejor que se empiece a controlar el país desde adentro. Tenemos que ver primero nuestras políticas interiores antes de seguir en guerras. Entonces, junto con George Washington, dice George W. Bush padre, que es el presidente de Estados Unidos en ese tiempo, tienen una conciliación, pero Bush ya está en la mira de otro nuevo rival, que es Saddam Hussein, al mando de las tropas que están defendiendo el Golfo Pérsico. Entonces él es el defensor de su país, de Irak, pero se une también con Irán y los Emiratos Árabes para contrarrestar la invasión estadounidense que se ha estado dando desde los años 50. Entonces ya a Bush ya no le interesa mucho qué está pasando con la Unión Soviética porque han perdido mucha fuerza y los deja de lado y se centra entonces en la caída del Golfo Pérsico, en adueñarse y apropiarse de las zonas petroleras que se dan ahí, ¿verdad? Y porque Estados Unidos pues no tiene zonas petroleras o ya se las está acabando hasta este punto y más aún con tanta guerra se han ido acabando sus bancos de petróleo. Entonces el más cercano que tiene es el de Venezuela y Venezuela también tiene sus situaciones ahí de defenderse de ellos. Pero lo principal es que quieren adueñarse ahora del petróleo del Golfo Pérsico. Entonces, finalizan ahí y dicen, bueno, hagamos las paces con la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética desde lejos sigue apoyando al Golfo Pérsico, aunque también quiere parte de su petróleo. Entonces se queda como más solapado hacia un ladito. Y entonces en 1991 se finaliza la Unión Soviética, se desintegra en países, se forman alrededor de 20 países con esta desintegración y pues termina de este modo la Guerra Fría y empieza la guerra por el Golfo Pérsico, pero eso ya se da solo entre Estados Unidos y los países que integran el Golfo Pérsico. En Guatemala, en los últimos años del conflicto armado, queda como presidente en 1983 el general Óscar Mejía Víctores. Él le efectuó un golpe de Estado a Ríos Montt, porque ya estaba algo loquito, con el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos dice, bueno, no nos interesa, no nos es conveniente para nuestros intereses este señor Ríos Montt, porque realmente ya está perdiendo la cabeza, el poder lo volvió loquito, entonces es mejor que lo quitemos y le dan un golpe de Estado. Este nuevo gobernante permitió la redacción de una constitución y la convocatoria a elecciones presidenciales para retornar al camino democrático. Obviamente todo esto con directrices estadounidenses. Está llegando a su fin la Guerra Fría, ya no hay temor de que haya pactos con la Unión Soviética o el socialismo, entonces Estados Unidos empieza a liberar un poquito la democracia, la supuesta democracia en los países latinoamericanos. Entonces, hay elecciones y sale ganador en 1986 Vinicio Cerezo. Finalmente se logra que otro civil quede al mando de Guatemala. Y con Vinicio Cerezo empiezan a darse reuniones junto con la ONU y la Secretaría de Conciliación de las Guerras Civiles
Y hay reuniones que son en una isla llamada Contadora, que en este momento no me recuerdo bien dónde queda. Y entonces así se van llamando estas reuniones, Contadora 1, Contadora 2, luego hay unas reuniones en Esquipulas, también Esquipulas 1 y Esquipulas 2, en donde se empiezan a ver cuáles van a ser los términos para la paz entre la guerrilla y el ejército. Y que todo esto va a terminar como consecuencia con los acuerdos de paz, ¿sí? Firmados el 29 de diciembre, si no estoy mal, de 1996. En estos acuerdos de paz terminaron por suscitarse con pequeñas empresas, grandes empresas y también algunas transnacionales, o sea, empresas que no pertenecen a Guatemala. Las iglesias católica y evangélica, los sindicatos de trabajadores y de campesinos, profesionales independientes, grupos étnicos como los indígenas, quichés, mampo, comán, todos estos, y también un poquito de garífunas, aunque no están tan introducidos a este tiempo, entre otros, ¿sí? Entonces todos forman los acuerdos de paz, firme y duradera, así es el nombre, y se firman en el gobierno de Álvaro Arzú. Y es así como después de tanta matanza, tanto genocidio, pues se logra al fin una firma de la paz. Y es aquí también donde inician los procesos de investigación y de esclarecimiento. Se forman varios grupos para la investigación de las matanzas que se dieron, más que todo en la franja transversal norte, que les estuve hablando mucho de eso en el video anterior, y en el Triángulo Ixil se le llama, en una región de Quiché en donde hubo más muertes, porque estaban, pues ellos se organizaron, ahí hubieron muchos grupos guerrilleros, pero también habían muchas fuentes petroleras y de mineras que les estaban entre los intereses de las transnacionales, ¿verdad? Entonces todo esto se dio para que en este Triángulo Ixil hubiera mucha matanza de campesinos indígenas. Entonces, todo ese esclarecimiento empezó a investigarse desde estos años y para el 2013 se logró dar con Ríos Montt como culpable de genocidio. Él, a través de programas militares como Tierra Arrasada, mandó a matar a muchos campesinos indígenas en persecución de situaciones también de racismo, no solo por la tenencia de la tierra o de conflictos políticos, sino por racismo hacia estos grupos. No se pudo enjuiciar a otros más porque ya habían muerto, pero por ejemplo estaba también Romeo Lucas García, el ministro de Gobernación Chupina, que también fue uno de los dirigentes de grandes matanzas, a otro que no se le ha enjuiciado, no se le ha metido un juicio por eso, pero se conoce de que también tuvo grandes matanzas en estos tiempos, fue Otto Pérez Molina. Y así se van descubriendo cada vez más personas que hicieron matanzas en estos años y que deben pagar o deben llevar un juicio para que tengan una sentencia en cuanto a esto. Y entonces es así como finaliza casi al mismo tiempo el conflicto armado interno en Guatemala y la Guerra Fría. Entonces, en 1991 cae la URSS, en 1994 el muro de Berlín y en 1996 se firman
los tratados de paz, los acuerdos de paz en Guatemala. Entonces todo va a ir como de la mano en cuanto a Estados Unidos, y ya siente más tranquilidad en que no va a tener una competencia en Guatemala. Tercero B, por favor, empieza a poner su nombre en el chat. Y vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Todavía tenemos un poco de tiempo. Van a traer su libro y lo van a abrir. Ahora les digo en qué página. ¿Qué página, Miss? Tercero B, todos los de tercero B poniendo su página 130, por favor, del libro. Página 130. Vamos a ir leyendo y subrayando. No sé si hay alguna pregunta con esto del conflicto armado y la Guerra Fría. ¿No? Bueno. Página 130. Página 130. Todos los de la C, tercero C, ponen su nombre, por favor. Bueno, dice, conflicto armado en Guatemala. Castillo Armas gobernó hasta 1957, cuando fue asesinado por su guardia personal. Después hubo 3 gobiernos interinos, hasta que en 1959 otro general, Miguel Idígoras Fuentes, ocupó la presidencia. Luego de Disculpe, ¿qué página? 130. Gracias. Bueno, ocupó la presidencia luego de su triunfo en las elecciones de 1958. Pese a haber llegado al poder por medio de elecciones, el gobierno de Idígoras se caracterizó por ser totalitario e impopular, incluso entre los mismos miembros del ejército. En 1960 se organizó un levantamiento entre los oficiales jóvenes del ejército para derrocarlo, pero la revuelta fracasó. Algunos insurrectos pasaron a la clandestinidad, siguieron luchando y fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes. A esta organización insurgente se unieron estudiantes y activistas políticos influidos por ideas socialistas. Al pasar el tiempo, estos grupos estrecharon sus lazos con la Revolución Cubana y así consolidaron las guerrillas insurgentes que darían inicio al conflicto armado más largo y sangriento de América Latina. La guerrilla guatemalteca comenzó su ofensiva en el área rural, pero en 1966 el ejército, asesorado por Estados Unidos, desarticuló buena parte de la insurgencia. Esto trasladó la guerra a la ciudad de Guatemala. En este periodo, específicamente en 1968, la guerrilla asesinó al embajador estadounidense John Gordon Main. Vamos a subrayar de donde dice la guerrilla guatemalteca comenzó hasta John Gordon Main. Durante la siguiente década, los años 70, el gobierno central utilizó todos sus recursos en la lucha contra insurgentes. Contaba además con el apoyo económico y militar de Estados Unidos. A pesar del enorme esfuerzo estatal,
Las guerrillas se multiplicaron, intensificaron su ofensiva y ampliaron sus movimientos en el área urbana y rural. Durante la década de 1980, el enfrentamiento se intensificó y se llevaron a cabo las acciones más sangrientas. En 1980, la embajada española, donde se llevaba a cabo una protesta pacífica, fue incendiada y fallecieron varias personas, entre ellas familiares de Rigoberta Menchú. Posterior, Premio Nobel de la Paz en 1992. Entre 1981 y 1982, las organizaciones guerrilleras FARC, ORPA, EGP y el Partido Guatemalteco del Trabajo se reagruparon luego de sufrir varios reveses e integraron un solo bloque guerrillero, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Pero poco a poco sufrieron más derrotas y fueron empujados hacia el interior del país. El 23 de marzo de 1982, un grupo de oficiales jóvenes del ejército dio un nuevo golpe de Estado. Adujeron que estaba realizando este acto para acabar con la corrupción del gobierno del presidente electo en 1978, el general Romeo Lucas García, y le entregaron el poder ilegítimamente al general Efraín Ríos Montt, antiguo candidato presidencial y exalumno de la Escuela de las Américas. Si nos recordamos, la Escuela de las Américas era donde los Estados Unidos entrenaban a todos sus guerrilleros, todos sus comandantes y todo, para que no nos volviéramos socialistas, supuestamente. Bueno, vamos a subrayar donde dice en el párrafo entre 1981 y 1982 hasta URNG. Luego vamos a subrayar Efraín Ríos Montt hasta Escuela de las Américas. Entre 1982 y 1983, durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, se fundaron las Patrullas de Autodefensa Civil PAC. Grupos de civiles fueron armados y organizados por el ejército. Entonces ahí era donde se obligaba a las personas entre 18 y 60 años a pertenecer al ejército. Prácticamente los secuestraban para ir a servir al ejército. Entonces vamos a subrayar eso. Entre 1982 y 1983 hasta ejército. Bueno, usualmente los dirigían finqueros que reclutaban hombres entre sus empleados. Su función era vigilar las aldeas y el territorio circundante para dar informes semanales a las bases militares cercanas. Sin embargo, también se utilizaban en la búsqueda de grupos guerrilleros o de la población que no estaba bajo el control de las autoridades centrales. En algunos casos, la participación de las PAC era forzada, pero en ocasiones también se producía libremente. Tanto las PAC como algunos militantes de la guerrilla participaron en hechos ilícitos contra los civiles, los cuales son considerados como serias violaciones de los derechos humanos. Otra estrategia del gobierno de Ríos Montt fue la conocida como tierra arrasada, que consistió en reprimir severamente o eliminar físicamente a comunidades que suministraban apoyo a los guerrilleros. Como resultado, la sociedad civil se vio atrapada entre dos fuegos. Estas y otras estrategias del gobierno central, como la creación de las aldeas modelo o el plan Frijoles y Fusiles, lograron el retroceso insurgente y muy pronto
del escenario, y el escenario cambió aún más del ejército y las FARC. Vamos entonces a subrayar desde donde dice otra estrategia del gobierno de Ríos Montt hasta aún más a favor del ejército y las FARC. Tranquilo, Miss. Gracias, Owen, ya subrayó. Todos los de Ya, tercero C, todos los de tercero C ya pusieron su nombre, ¿verdad? En el chat. Bueno, tenemos 3 minutos. En 1983, el general Óscar Mejía Víctores efectuó un golpe de Estado contra Ríos Montt. Este nuevo gobernante permitió la redacción de una nueva constitución y la convocatoria de elecciones presidenciales para retornar al camino democrático, y en las elecciones de 1986 salió ganador el abogado Vinicio Cerezo Arévalo. Ese mismo año se creó en Panamá el grupo de Contadora, cuyo objetivo era en Panamá, no me acordaba, cuyo objetivo era promover la paz en Centroamérica. A instancias de ese grupo y otras organizaciones internacionales, en 1987, los países centroamericanos se reunieron y firmaron los acuerdos de Esquipulas. En 1990, por medio de elecciones democráticas, las fuerzas sandinistas abandonaron el poder en Nicaragua. En El Salvador, los acuerdos de paz se firmaron en 1992. En Guatemala, las negociaciones de paz tuvieron una duración de 10 años. Dieron inicio en 1986 con el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo y terminaron en 1996 durante la presidencia de Álvaro Arzú. Vamos a subrayar eso. En Guatemala, las negociaciones de paz hasta Álvaro Arzú. ¿De dónde dijo, Miss? Donde dice, en Guatemala las negociaciones de paz tuvieron una duración de 10 años, dieron inicio en 1986 con el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo y terminaron en 1996 durante la presidencia de Álvaro Arzú. Hasta ahí. Muy bien. En ella se involucraron distintos sectores, grandes empresas, miembros de la iglesia, sindicatos, profesionales, independientes, así como sectores pequeños y medianos de empresarios, entre otros. La guerra interna guatemalteca duró 36 años, de 1960 a 1996. La cantidad de víctimas es aún tema de debate. Algunos estudios indican que perdieron la vida 40,000 guatemaltecos entre civiles, militares e insurgentes. Otros elevan la cifra a 200,000. La cifra es muy importante y aún tiene que ser corroborada. Vamos a subrayar eso donde dice la cantidad de víctimas hasta ser corroborada. La cantidad de víctimas aún es tema de debate hasta aún tiene que ser corroborada. Seguimos. Como en toda guerra civil, la población no combatiente fue la más afectada durante el conflicto armado. Actualmente, algunos sectores de la sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional consideran que se cometió un genocidio contra la población ixil en el área rural. Se entiende como genocidio a la eliminación sistemática de un grupo social por motivos étnicos, religiosos, políticos o de nacionalidad. Vamos a subrayar eso y creo que con eso vamos a terminar porque ya nos queda poco tiempo. Se entiende como genocidio a la eliminación, eso vamos a subrayar. Se entiende como genocidio a la eliminación sistemática de un grupo social por